Octavo mandamiento, bien fácil de recordar porque es bien corto. Aparece en Éxodo 20, cuando Dios dio las tablas de la ley. Aparece también en Deuteronomio 5, cuando hay una repetición de la ley antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo dice el octavo mandamiento? ¿Cómo dice? Ayúdenme. No hurtarás. Y vamos a ver varias cosas sobre este mandamiento. El primero de ellos es, vamos a ver que el mandamiento de no hurtar tiene un fundamento creacional. ¿Cómo así? Cuando Dios terminó su obra, todo era bueno, en gran manera. Es decir, Dios dejó todo funcionando en armonía y dejó los principios esenciales para que el mundo caminara en lo que los hebreos le llaman el shalom, es decir, la armonía cósmica. Se traduce como paz, pero es como la entereza, la integridad, todo funcionando como debía funcionar. Otra vez se nos fue la pantalla. Repito el proceso. Sí. El punto es que este mandamiento tiene un fundamento en la creación. Yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Alguien por favor que quiera leerlo y pueda leerlo. Por ahí andan los micrófonos. ¿Quién lo lee? La directora Eunice lo va a leer. Un segundito. Bueno, nos vamos a ir sin proyector aparentemente, así que preparen sus dedos y por favor vamos a participar, que necesitamos, ¿verdad? Leer estos textos. El primero de ellos, Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Quiénes aquí han escuchado eso de que el trabajo es una maldición? Atentamente, un vago. Eso no es bíblico. La maldición consistió en que al trabajo se le añadió la miseria y el dolor. El trabajo ya existía en Edén. Dice aquí que Dios tomó al hombre, es decir, Adán, y lo puso en el huerto con el propósito, dice, para que, era su intención, era su propósito, que lo cultivara y que lo cuidara. ¿Se dan cuenta? El trabajo no fue producto del pecado. Lo que vino como producto del pecado es que ahora al trabajo se le añadía la maldición, el dolor, la miseria. Pero el trabajo existía antes de la caída. De hecho, Dios puso ese huerto en Edén. Edén no era el huerto, Edén era el área. Y puso un huerto ahí. Y era el propósito de Dios que en la medida que el ser humano sojuzgara la tierra, la trabajara y la pusiera bajo sus pies, todo el mundo se convirtiera en un Edén, partiendo desde ahí. En un huerto, en un templo para el Señor, que es lo que vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis 21 se nos dice que ya no hay templo porque ya toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Ese era el propósito de Dios con la humanidad desde Edén. Y aunque Adán falló, sabemos que el segundo Adán, que es Cristo, sí lo logró. El punto es ese: el trabajo existía desde antes de la caída. Un momentico, vamos para allá ahora. Ahora bien, ese es el fundamento creacional. Ahora bien, ¿cuál es la base de ese mandamiento? Voy a intentar de nuevo, a ver si se ve. ¿Cuál es la base de ese mandamiento? La base de ese mandamiento es el derecho a la propiedad privada. Ahí se ve. El derecho a la propiedad privada. Esa teoría
que enseña el socialismo y su forma más extrema, el comunismo, de que no existe el derecho a la propiedad privada, eso no tiene lugar en la Biblia. Y cuando le digan por ahí que el primer comunista fue Jesucristo, eso es casi una blasfemia literalmente. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios estableció el trabajo desde la misma creación y estableció el derecho a la propiedad privada. De hecho, le dio a su nación una tierra y a cada tribu le dio una tierra. Y pone el mandamiento, no hurtarás. ¿Por qué razón? Precisamente porque con el trabajo de cada uno, pues tenían el derecho de tener propiedad privada. La palabra propiedad, a propósito, viene del latín y significa lo que es particular a uno, lo que le pertenece a uno. Y es curioso que ahora muchos dentro de la política quieren hablar de ciertas ideologías de no a la propiedad privada, mientras escriben eso desde un iPhone privado. Particularmente es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, la Biblia enseña el trabajo y desde antes de la caída, y enseña el derecho a la propiedad privada. Ahora, ¿cuál es la esencia del mandamiento? No hurtarás. Básicamente, como yo tengo el derecho a la propiedad privada, y eso se hace propiedad mía por medio del trabajo honrado, honesto y en lo que es bueno, porque no existe tal cosa como vamos a vender droga para la gloria de Dios. No, existe el trabajo malo. Yo trabajando tengo el derecho de adquirir cosas para mí, y la esencia del mandamiento no hurtarás es esta: no tenemos el derecho o no debemos tomar en forma codiciosa e injusta lo que le pertenece a otros. Esa sería la esencia del mandamiento. Ahora bien, ¿cuál es la raíz? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a, de una manera codiciosa o injusta, tomar lo que le pertenece a otro? Ya se dijo, de manera codiciosa y de manera injusta. ¿Cuál es la raíz detrás de la violación a este mandamiento? Si decimos no tomar de manera codiciosa, ¿cuál sería la primera raíz de este mal? La codicia. ¿Qué es la codicia? Ayúdenme. ¿Qué es codiciar? Vamos a ver. Querer lo que tiene otro. Empieza ahí, pero va más allá. Porque hay cosas que el otro tiene que yo quisiera y no necesariamente se ha convertido en codicia. Yo a veces quisiera tener la habilidad homilética que tiene el pastor John Piper. Yo quisiera eso. No lo tengo, pero lo deseo. ¿Y por qué no trabajar para eso? Pero cuando llega la codicia, ¿verdad? Es más allá. Yo quisiera el carro que tiene fulanito. Yo quisiera tal vez tener las habilidades de fulanita. El querer lo que otro tiene no necesariamente es codicia per se. Va un poco más allá, pero empieza ahí. ¿Quién más me dice algo? Doña Cruz. Un deseo intenso, un deseo descontrolado y controlador. Bueno, definitivamente la codicia es un deseo tan controlador que me controla, al punto de que se puede volver, obviamente, en un ídolo, a nivel que voy a decir algo. Ok, a nivel que dice la codicia es querer más de lo que uno tiene. Vamos a hacerle una modificación a una palabra. Yo quisiera, yo no sé ustedes, tener un poquito más de lo que tengo. La pregunta es, ¿el no tener eso me quita el gozo? ¿Me controla? Es correcto, es simplemente dejar claro que es, yo deseo tanto eso, me controla tanto eso que yo no puedo estar contento o satisfecho con lo que tengo. Yo quiero más, al punto de que estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. Como dice esa máxima en la consejería bíblica que enseña la Biblia: yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero, y quiero lo que quiero porque pienso como pienso o creo lo que creo, ¿verdad? Ahí está eso.
que yo hice. ¿Qué fue lo que hice? Que tomé de manera injusta 100 pesos que le pertenecían al hermano Rubén. Eso fue lo que hice. Y cuando me agarra don Washington y me dice, ¿y qué tú querías cuando tú hiciste eso? Ah, no, lo que pasa es que yo quería dinero. Y don Washington me dice, yo también quiero dinero. O sea, pero el deseo por el dinero te controló tanto que tú estuviste dispuesto a hacer hasta lo incorrecto. ¿Usted quiere 100 pesos? Fájese a trabajar. Esa sería la forma de conseguirlo. El problema no es que yo quiera los 100 pesos, el problema es qué lugar ocupa ese deseo. Y la codicia es esa raíz, pero también la injusticia es otra raíz de ese pecado. La injusticia es el deseo de obtener cosas sin trabajar por ellas. Eso es injusto. Yo quiero lo que tiene doña Lucrecia. Sí, pero ustedes saben cuántos años de trabajo se ha pasado doña Lucrecia para tener lo que tiene. Y ahora yo lo quiero tomándolo. Fájese a trabajar, eso es lo que dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Y no estamos hablando en contra de la misericordia. La misericordia es otro tema, ¿verdad? Sobre todo cuando una persona ya no puede valerse por sí misma. Entonces, hasta ahora, no hurtarás tiene un fundamento creacional. Dios estableció el trabajo en Edén. A través del trabajo que llega, la propiedad privada. El hurto se da cuando yo tomo de manera injusta y codiciosa lo que le pertenece a otro, y por lo tanto la raíz de ese mal es la codicia, como decía Anibel, que yo no estoy contento con lo que tengo. Lo que le agrega doña Cruz, eso me controla tanto que estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y un deseo desordenado, como decía nuestra directora del colegio, Eunice. José Miguel iba a decir algo y creo que don Genaro también. Y perdón, José Luis iba primero, perdón. José Luis estaba primero, después José Miguel y luego don Genaro. No, yo, ¿sabe? Lo que quería era agregar, en base a lo que muchas personas enseñan, que el trabajo es una maldición. Entonces, el mismo Jesucristo dijo ¿sabe? Eso era para aportar a eso, en Juan capítulo 5, verso 17. Y Jesús respondió, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Quiere decir que aunque el Padre el séptimo día descansó, reposó, Dios ha seguido trabajando con la humanidad y Cristo siguió el mismo patrón. Mi Padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. Entonces, en base a Dios, Dios ministra el mundo. Dios tiene sus ojos puestos, ¿entiende? Y constantemente, me imagino que le da orden a los ángeles para que ellos hagan lo que Dios le dice en beneficio de su pueblo. ¿Entiende? Entonces, el trabajo no puede uno pensar que es una maldición. Lo que sí es lo que usted dijo. Lo que se le añadió al trabajo fue el sufrimiento, que la tierra no iba a fructificar como era adecuado antes del pecado, ¿entiendes? Entonces, que iba a producir cardos y todas esas cosas. A ver si entendí. Si el trabajo fuera una maldición, ¿cómo explicar que Dios trabajó 6 días? Y de hecho, después de la caída, sigue trabajando ahora en una nueva creación, definitivamente. Es así, Dios trabajó. Y Cristo también dice, y hasta ahora yo también trabajo. José Miguel iba a decir algo. Buenos días. Sí, simplemente era añadir que la codicia, además de ser un deseo desmedido, también es inconformidad con la voluntad de Dios en mi vida. Y el ejemplo bíblico de eso es Giesi, el siervo del profeta Eliseo, que por un deseo desmedido le cayó atrás a Naamán el sirio, hablándole mentira para quedarse con algo que el profeta había desechado. A ver si entendí. Hago lo que hago porque quiero lo que quiero. La codicia de Giesi era tan grande que obtuvo dinero de Naamán de manera injusta y hasta le mintió. Eso hace el pecado, lamentablemente. O sea, la codicia nos lleva a eso, don Genaro. Bueno, uno de los proverbios también nos señalan en esa dirección. Dice que vale más lo poco con justicia que lo mucho sin derecho. Cuando yo estoy codiciando de otro sin yo haberlo trabajado, o sea, estoy haciendo injusticia, como usted señalaba hace un momento, y dice en otro lugar que las cosas que se adquieren de esa manera no tienen la bendición de Dios y por tanto no se van a disfrutar.
Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, esos que se dedican al narcotráfico, cualquier otro tipo de obtener por codicia bienes, no lo disfrutan, viven con miedo, viven con lo otro y no lo pueden disfrutar realmente de una manera en paz y en armonía. Así es, así es. Y quiero darle un mensajito a los jovencitos, los varones jovencitos que estén aquí presentes o que me escucharán tal vez en la virtualidad. Es injusto que venga un atracador, te ponga un arma y te pida tu celular que tanto trabajo le costó a tus padres, pero no te ponga de pechú. Realmente la vida vale más que el alimento y el cuerpo vale más que el vestido. Es injusto, pero tu vida vale más que el celular. Si lo estoy diciendo es por algo, ¿verdad? He visto un par de cosas y un jovencito del colegio recientemente lo atracaron y gracias a Dios que por prestarle atención a la clase de Biblia le dijo, no, eso es injusto, pero es más injusto que me quite la vida, o sea, y se lo entregó y quiere el Señor que él pueda recuperarlo. No vale la pena arriesgarse por eso. Pero bueno, Alicia, micrófono aquí, por favor. Buenos días, que Dios le bendiga a todos mis hermanos. Guanchi, querido, eso que tú acabas de explicar, yo estoy orando mucho por ti para ya a espalda del pastor Arocha, que yo siempre he querido el pastor Arocha. Tengo más de 30 años conociendo a mi pastor Arocha y le guardo mucho respeto, igual que a mi hermano Olguita. Pero sí, yo estoy orando por ti porque para que el Señor Jesucristo te dé cada día más sabiduría de lo alto. Tú como un muchacho joven, un pastor joven, que Dios te llene cada día más de sabiduría de lo alto para dirigir esta grey a través del pastor Arocha que el Señor te ha encomendado. Yo te quiero mucho, yo quiero mucho a mis hermanos, pero sí, no me lo tomen a cuenta, pero el cariño que le tengo a mi querido pastor Arocha, con respeto, y a Olguita, eso va, aunque yo llegue a una ancianidad, aunque esté chiquitica y más viejita, pero yo te quiero mucho. Le pido a Dios en mis oraciones privadas de noche que Dios te dé mucha sabiduría de lo alto para tú dirigir esta grey como un pastor joven. Así es que esos son mis deseos. Nada más le voy a pedir una cosa, así mismo. Sí. Gracias a Dios, no se preocupe que ese cariño por el pastor Arocha no se lo vamos a robar porque ese fue su pastor. Gloria al Señor. Pero sí le pediría, para continuar, que cuando usted ore por nosotros, los líderes, ore para que el Señor nos cuide del amor por ganancias deshonestas. Soy un pastor joven, tú ves tú. Entonces, esta cosa que yo te iba a decir que te quiero mucho. Y yo a usted. Desde que te conocí, que Dios bendiga a los guanchi. Los quiero mucho a los guanchi. Los guanchi. Ya usted sabe, siempre pídale a Dios que cuide el corazón de los líderes de cuidarnos de ganancias, del amor por ganancias deshonestas, que es un requisito para los ancianos. Seguimos entonces, formas de violar el mandamiento. Sí, porque usualmente cuando el pastor le habla de un atraco, uno piensa en robos en la forma más extrema, en las formas más extremas. Agárrese, que ahora vienen algunas formas de robo que nos van a aterrizar un poco más. Primero, hay empleados de empresas o del gobierno que son ladrones. ¿Por qué? Roban el tiempo de labores. Mi hermano, déjeme decirle una cosa. A usted no lo contrataron en su empresa para usted hacer su devocional, a menos que usted sea pastor como yo. Es decir, hay hermanos que me dicen, ay pastor, yo quisiera tener una hora y media como usted puede durar en su devocional. Yo le dije, bueno, además de mi placer, mi privilegio, es parte de mi trabajo. Yo tengo que alimentarme para alimentar un pueblo. Pero mi hermano, si usted toma el tiempo de su trabajo para hacer su devocional, usted le está robando tiempo al jefe. Y aunque parezca piadoso, no está aprobado por Dios. Usted tiene su tiempo devocional y adoración no es simplemente usted lee la Biblia. Así comienza todo. Pero cuando usted trabaja de una manera ordenada, de una manera decente, respetando a su jefe, usted está adorando a Dios. ¿Usted sabía eso? Adorar es servir a Dios
donde quiera que Él me ponga. Hay empleados también que roban herramientas del trabajo, la materia prima y los productos terminados en gastos de administración y viáticos. Estoy aquí citando a Thomas Montgomery. En muchas compañías, la mayor parte de sus utilidades se pierden porque los empleados las roban de una manera u otra. Hay ladrones en el gobierno que cometen fraudes y desvío de fondos, que a propósito, evadir impuestos es una forma de robar. Pero el gobierno no se está robando, problema de ellos. Pero yo tengo que darle cuentas a Dios. Una mala administración de presupuestos y robo del dinero que le pertenece a la nación. Muchos países podrían incluso, dice Montgomery, eliminar la deuda externa y aún su necesidad de endeudarse si pudieran acabar con ese robo corrupto. Hay ladrones en el gobierno y en empresas privadas que reciben un sueldo pero no lo trabajan. Eso tiene un nombre aquí, botella. Y muchos otros que usan su puesto en el gobierno o en las empresas para robar o para beneficiarse a expensas de los demás. Que a propósito, mis hermanos, yo voy a decir algo bien delicado, pero esto no es un partidismo político. Ustedes saben que eso no se usa aquí, eso es privado. Pero a propósito de robar para beneficiarse, yo voy a dar una aplicación, no tiene que ver con robo, pero un criterio para usted elegir a un gobernante no es que ese gobernante me va a beneficiar a mí. Eso se llama egoísmo. El criterio para elegir un gobernante debe ser un criterio bíblico, no un criterio egoísta. Pero bueno, cierro ese paréntesis porque alguien me preguntó algo así en la academia. El punto es, lamentablemente, muchos son puestos en algunos lugares del Estado, cobran un sueldo y no lo trabajan. Yo recuerdo, miren, esto es tan notorio, un pelotero que ni siquiera era creyente, Ray Samberg, segunda base de los Cachorros de Chicago, creo que Salón de la Fama. Llegó un momento en que fue el pelotero mejor pagado de las grandes ligas. Y cuando se dio cuenta que no rindió lo que debió haber rendido, devolvió la mitad del dinero. Y yo digo, si eso lo hace un incrédulo, ¿cuánto más un creyente debe estar consciente de que si a mí se me está pagando, yo debo trabajar por eso? No es justo, ¿verdad? Hay ladrones que se aprovechan de la ley, es decir, abogados y autoridades que manipulan la ley o su conocimiento de la ley para engañar a la gente y robarle o sacar su tajada. Hay ladrones que roban al vender su producto a los clientes. Miren lo que dice Deuteronomio 25, 13 al 15. Está en pantalla, alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 23, 13 al 15. Está en pantalla, al menos la parte que nos atañe. ¿Quién lo lee? Jonathan. No, ese es el texto, pero la cita que está en rojo. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Pesas cumplidas y justas tendrás. Ok, oigan esto, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Algunos comerciantes tenían la tendencia de manipular sus pesas o balanzas para sacar ventaja de aquellas personas a quienes les estaban vendiendo. Eso es robo, eso no es justo. De modo que note que robar no es solo meterse a una casa a robar o con un arma quitarle un celular a alguien. Hay muchas formas de robar o de tomar de manera injusta y codiciosa lo que no nos corresponde. Pastor Arocha. Sí, una ilustración. Cuando yo estaba niño había un ventorrillo cerca de mi casa y entonces la señora dueña del ventorrillo era pequeña, quizás 5 pies, y tenía un hijo que se llamaba, bueno, no voy a decir el nombre, 6 pies. Y entonces cuando ella iba a comprar la longaniza para venderla, era por cuarta. Para comprarla medía Eduardo, que tenía una cuarta grande, y para vender medía ella. Eso es lo que dice el texto. Ella tenía una pesa grande y otra chiquita. Así mismo es. Y la usaba para su beneficio y en detrimento. Y engañar al cliente. De otros. Así mismo es. Yo recuerdo también el famoso, yo era pequeño, yo no soy tan viejo, pero son 42, pero yo recuerdo el concepto de la leche bautizada.
Lo que pasa es que me tocó ver a una abuela que era bastante viva, en el buen sentido. La leche bautizada, ustedes conocen eso, pasaba un camioncito con un tanque azul de leche, pero parece que ya cuando se le estaba acabando lo querían rendir con agua. Eso no es una pesa justa, eso es un robo. Vender leche como si fuera leche pura, pero realmente está adulterada. De modo que hay muchas formas de tomar de manera injusta y codiciosa lo que no nos corresponde. Ahora bien, Pastor Aroche va a agregar algo más. En ese sentido, hay empresas que prohíben a los empleados usar el celular en un horario que la empresa le está pagando para beneficio de la propia empresa. Y hay empleados, y entre nosotros los hay, que sacan tiempo para su celular, pero no para rendir en la empresa. Así es, así es. Y ahora que usted lo dice, pastor, yo doy esta clase en el colegio y estos ejemplos yo tengo que pasarlos al plano escolar. Fijarse en un examen es un robo, es codicioso, es injusto tomar el esfuerzo de otro. Y voy a decir algo muy doloroso, hermanos, muy doloroso. Prepárense, porque esto nos atañe a todos. Ahora se está convirtiendo en una moda que hasta empleados cristianos comienzan a hacer las cosas mal. Ellos quieren irse de la empresa, pero hacen las cosas mal para que los voten y le paguen liquidación. Hermanos, eso no es justo. No es justo, hermanos. Eso da deseo de llorar. Yo he visto personas que dicen, yo no contrato cristianos. La salvación por gracia y el sueldo lo queremos por gracia. Eso no viene de la Biblia. José Luis decía hace un rato, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Tenemos ejemplo de trabajo en nuestro Padre y en nuestro Salvador. José Luis va a decir algo más. Hermano, toléreme el agravio. No podía quedarme con esa, lo estoy viendo mucho y que Dios nos cuide a todos, empezando por mí. Hay algo, ¿sabe? Yo tengo casi como 12 o 13 años con el negocio que tengo. Y una de las cosas en oración que yo le pedí a Dios antes de poner el negocio, Señor, ¿cómo yo lo voy a poner si casi todos los técnicos son ladrones? O sea, dicen una cosa y, tío, porque yo tengo experiencia de hasta cuando yo vivía en Bonao, que llevaba cosas reparadas y siempre me engañaban. Y algo me llegó a la mente, como si fuera que el Señor me dijo, sé tú diferente. Y una de las cosas con la cual yo a diario, o sea, me he puesto en propósito de batallar contra eso, de que cuando a mí me traen cualquier bocina o algo a reparar, siempre decirle la verdad al cliente. Y si yo prefiero mejor, yo lo digo, prefiero mejor que me engañen a mí y yo no engañar a otro. Prefiero siempre ponerle mejor algo de más a la bocina que estoy reparando, que no ponerle y cobrarle como si se lo hubiera puesto. Yo trabajo, el mío Pastor Arocha ha ido allá y ve que el negocio mío es como si fuera, en el área que yo trabajo, que pueden ver el cliente lo que yo estoy haciendo. Me gusta así, ¿por qué? Porque eso me lleva a mí a restringirme más de la tentación de cambiar cosas. Me gusta que el cliente me vea, que el cliente vea lo que estoy haciendo, que vea lo que le estoy quitando y lo que le estoy poniendo. Porque así yo tengo la conciencia tranquila y el cliente sabe que lo que le cobre lo justo. ¿Me entiendes? Porque, mira, uno vive a diario. A mí hay gente que me dice a mí, Luis, mira, yo traje esta bocina aquí porque Florito me dijo que hay que cambiarle todo. Y cuando yo digo, no hay que cambiarle todo, nada más tal cosa. Por eso yo te la traigo, porque si hubiera sido aquel, me cobra por todo y nada más le cambia tal cosa. Y digo, no, el problema es que yo un día tendré que darle cuenta a Dios. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, yo quería añadir algo. Hay que saber que cuando uno trabaja honradamente, no solo es una honra para uno, sino también que uno honra a Dios. Cuando uno trabaja honradamente, uno honra a Dios porque es un mandamiento de Él, pero de la manera que Dios establece, no de la manera que el hombre quiera establecerlo. Así brille vuestra luz, ¿verdad? Entonces, a ver si entendí, esto es un tema de fe también, porque cuando tú ves que la competencia se está haciendo rica, se está haciendo de dinero y es a través del engaño, la tentación va a llegar. Pero es ahí donde llevamos todo pensamiento y sentimiento cautivo a la obediencia a Cristo. Parte positiva del mandamiento. El mandamiento tiene una forma positiva en el Nuevo Testamento. Efesios 4:28, alguien que lo lea, por favor. Efesios 4:28.
¿Y qué pasa? Vamos arriba, ¿cómo así? La directora nuevamente. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Hay varias cosas ahí. Primero, dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, deje de tomar de manera codiciosa e injusta lo que no le pertenece. Pero él no lo deja ahí. Él dice, trabaje. Usted quiere conseguir, eso no es el problema. El problema es cómo lo conseguimos. Trabaje. Y no solamente trabaje, trabaje en lo que es bueno. Nosotros sabemos que hay trabajos que no son legítimos. Como decía hace un rato, no existe tal cosa como vamos a vender droga para la gloria de Dios. No, Dios no recibe gloria ahí. Y muchas cosas que no son justas, que no son honestas. Es trabajar en lo que es bueno. Y en tercer lugar viene lo que es totalmente la antítesis o lo contrario. En lugar de sustraer de otro, ¿qué tal usar lo que Dios me da de mi trabajo honesto para yo darle a otros que están en necesidad? Es decir, hay personas que están en real necesidad, como por ejemplo Lázaro. ¿Ustedes recuerdan Lázaro en la Biblia? Dice que era un mendigo y la palabra en el griego es un mendigo, no de esa gente pobre que tiene que trabajar para por lo menos sobrevivir. No, la palabra ahí es una persona que ni siquiera puede trabajar. Dice que él era echado, era puesto en un lugar público, no podía trabajar y vivía de la misericordia de la gente. Entonces hay personas que no tienen ni siquiera con qué cubrir su necesidad, y no estoy hablando de lujo, qué comer o qué vestir, y parte de hacerle frente a esa codicia que tenemos dentro es comenzar a hacer lo contrario. Si yo tenía esa codicia que me llevaba a tomar lo que no era mío, dejo de hacer eso como nuevo hombre que soy, comienzo a trabajar en lo que es bueno y para contrarrestar esa codicia, entonces vamos a comenzar a dar al necesitado con los recursos que Dios nos ha dado. Esto no es comunismo. Ustedes recuerdan en la iglesia primitiva, esto lo oí una vez de una persona que dijo, no, que el primer comunista era Jesucristo. Y yo, pero estaríamos hablando del mismo Jesús de la Biblia, porque de la Biblia yo no veo eso. Y dice que en la iglesia primitiva se practicaba el comunismo. No se practicaba el comunismo. Lo que sucede es que en un momento de emergencia, donde muchas personas del mundo vinieron a Jerusalén, se convirtieron y se quedaron ahí, ahora había que buscar sustento para ellos y muchos hermanos ponían de su propio dinero, vendían sus propiedades. ¿Qué significa propiedad? ¿Que era de quién? De ellos. Y ellos voluntariamente, no forzadamente, vendían propiedades y usaban el dinero y se repartía para que nadie tuviera necesidad. Eso no es comunismo, eso se llama generosidad. Se llama usar lo que Dios me ha dado a través de mi trabajo para yo ayudar al necesitado. Y desde el Antiguo Testamento se ve eso. Ustedes han visto en el Antiguo Testamento personas que tenían propiedades y las cultivaban. ¿Alguien recuerda a un hombre que era Popi en el Antiguo Testamento, que tenía su tierra y la cultivaba? Era de él. ¿Quién? Job era un hombre rico, claro. Y la Biblia dice que era un hombre justo. Abraham. ¿Qué tal Booz? Booz era un terrateniente. Pero Booz era tan generoso y tan justo a los ojos de Dios que él se tomó muy en serio lo que Dios decía. Si yo tenía un pedazo de tierra cultivado, Dios decía, las frutas que caigan al piso, déjenlas ahí, que esas son para el pobre. Y Booz iba una milla más allá. La dejaba ahí para personas como como Ruth, y también decía, y puedo coger de la mata también si tú quieres. Eso es un corazón generoso, propiedad privada, pero también compartir con el necesitado. A propósito, y antes de ir cerrando, vamos a hablar muy brevemente de lo que la Biblia le llama el robo espiritual. Eso se da cuando un creyente retiene lo que pertenece a Dios. Y lo decimos así porque eso es lo que dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Usted puede imaginarse eso? Robarle a Dios. Míralo ahí. Pues vosotros me estáis robando, dice Dios. Pero decís, ¿y en qué te hemos robado?
Y él dice, en los diezmos y en las ofrendas. Es decir, que cuando dejamos de darle a Dios lo que le pertenece, entonces le estamos robando a Él. Eso dice el texto. Y esto puede tener varias causas: la soberbia, no querer someterme a Dios; el egoísmo, yo no pienso en mí, yo solo pienso en mí, yo no pienso en el necesitado; la falta de amor por los hermanos necesitados; prioridades equivocadas; mal uso de los talentos; falta de gratitud. Hay muchas cosas que podrían estar detrás de ese robo espiritual, y pidiéndole al Señor que nos ayude. Ahora les voy a dar una buena noticia, porque creo que con todo lo que se ha dicho, a todo el mundo le ha quedado claro que aquí todos algo hemos robado. Yo no sé usted, pero algo hemos robado. Hasta no dar las ofrendas para un hermano necesitado, dejar de darle a Dios lo que a él le pertenece. Tomar el tiempo que no es mío, que le pertenece a mi jefe. Todos nosotros. Y como dice Ray Comfort, un famoso evangelista, ¿cómo se le llama a la persona que roba? Hermano, ¿usted está claro en eso? De que todos hemos sido ladrones en un momento. Para todos suena duro. La Biblia habla así. Pero yo te digo eso simplemente para recordarte la buena noticia de que tenemos un gran Salvador. Hermano, ¿tú sabes qué? A propósito de ladrón, Jesús fue, siendo inocente, crucificado entre dos ladrones, como si fuera un ladrón. ¿Para qué? Para salvar a los ladrones de su pecado, perdonar sus robos y restaurarlos. Dice Pablo en 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Y aquí particulariza qué es injustos: inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero oigan ahora qué lindo. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Ustedes creen que hay esperanza para un ladrón? Bueno, si hubo esperanza para mí, para un ladrón hay esperanza. Esto erais algunos de vosotros. ¿Qué pasó? ¿Fuisteis qué dice ahí? Lavados. ¿Fuisteis santificados? ¿Fuisteis justificados? ¿Usted sabe lo que es justificar? ¿Quién sabe lo que es justificar? ¿Cómo fue, José Luis? Declarar inocente. O sea que Dios me puede declarar inocente a mí, aunque yo metí la mano en donde no me correspondía. Esa es la buena noticia del Evangelio. El asunto es que el castigo que yo merecía por mi robo, Cristo lo llevó en la cruz, entre dos ladrones, siendo el inocente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que, hermanos, aquí cierro a manera de aplicación, porque ya esto lo hemos visto de una manera u otra. Primero, no tomemos lo que no nos pertenece. Existe el lugar para la propiedad privada, y si eso le pertenece a don Genaro, no puedo tomarlo de manera injusta. Segunda aplicación, usted quiere, eso no está mal, pero trabaje en lo que es bueno. Si usted quiere más y usted lo consigue trabajando honestamente y no cayendo en idolatría, eso es una ganancia justa. Y tercero, lo que Dios le ha dado, vamos a contrarrestar esa codicia interna usando lo que Dios nos ha dado para ayudar al necesitado. Y como decía anteriormente, si aquí hay alguno que se ha sentido identificado como ladrón, como yo, recuerde esto: Cristo fue crucificado entre dos ladrones para salvar ladrones, para perdonarnos y limpiarnos de nuestros robos y darnos un corazón limpio, nuevo, dispuesto a trabajar y a compartir. José Luis, quedan todavía 10 minutos o 8 minutos. ¿Ustedes sabían que el robo es algo histórico? Porque la caída vino fue por robo. Si nos ponemos a buscar en el libro de Génesis 3:16 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable, quiere decir codiciable, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Dios le dio
el derecho a Adán y a Eva de comer de todo, pero una prohibición. Eso no lo toque. No lo toque, ¿sabes? Tienes el derecho de los frutos, del agua, de todo, de ministrar el Edén, pero no lo toques, te lo prohíbo eso. Por entonces, tomar lo que no le pertenece y es robo, es codicia. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso es igual en la casa. A los hijos, mira, tú puedes comer de todo lo que la nevera, pero ese queso que está ahí, no me lo toques. Y ahí hay tantas cosas buenas que en la nevera, chuleta, de todo, pero ten el queso. De que le toque el queso, aunque no se lo coma, ya por tocarlo, ya. ¿Por qué? Porque está tomando de lo que no es de él. Entonces, el robo viene desde el Edén, desde el mismo Edén viene. O sea, déjame ver si te entendí. Cuando yo estaba más jovencito, José Luis, un día me metí de verdad en la casa de un vecino a comer unas guayabas que estaban dentro de su propiedad sin su permiso. ¿Tú crees que eso fue robo? Yo también. Pídasela al vecino, digo yo. Te voy a decir algo, Jonathan. Jonathan. El pecado en la fuente. Decía que es interesante cómo hemos analizado el 8º mandamiento de la mano del 10º, que no codiciarás. Y cuando lo vemos de esa manera, podemos inspeccionar el pecado en la fuente, que es la mente y el corazón. Entonces no necesitamos robar para ser culpables de ladrones, nada más tenemos que desear robar. Yo no tengo que adulterar para ser culpable de adulterio, nada más tengo que desearlo. Y yo creo que eso nos ayuda a progresar significativamente en el camino de la santidad, inspeccionando el pecado entre nuestras orejas y en lo blando que esconde el pecho. Es decir, como decía Anibelka al principio, decía que el problema está en cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos da, queremos lo del otro para sentirnos contentos. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás, y pone ejemplos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, a propósito de que tú decías que todo empieza en el corazón. O sea que no es simplemente dejar de robar. Necesito exponerme a la palabra de Dios para que ella cambie mi mente y mi corazón. No simplemente mi conducta, que la transformación venga de adentro hacia afuera, definitivamente. Anibelka. Y luego allá atrás, sí. Que si hay alguna diferencia entre avaricia y codicia. Pero antes, déjame hacer un paréntesis. Cuando yo fui a inscribir a Marcos a la universidad, o sea, yo llamé o lo que sea, pero cuando yo lo inscribí, dije que venía del Colegio Bautista de la Gracia. La señora me dijo, encantadísimo con esos estudiantes. Son estudiantes destacados en esta universidad. Son los que mejor se portan, los que tienen como integridad. Me gustó cómo ella se expresó. Está yendo, dire. De los estudiantes que han estado ahí y que han sido de testimonio. Amén. Así que sigue sembrando y sigue trabajando, porque a mí me llenó mucho de orgullo, especialmente porque aparte de la parte académica, mencionó como partes que me interesó mucho, que fue como la integridad y lo que son destacados en el colegio por su forma. Debe ser entendí. Lo que usted está transmitiendo es, gloria a Dios, que los estudiantes que han salido del colegio son identificados no solamente como buenos académicamente, sino como estudiantes serios e íntegros. Eso es lo que queremos, definitivamente. Como tú dices, es una mayor honra todavía. Yo recuerdo que en un torneo de fútbol, el CBG, yo creo que si éramos 11, quedamos en 10. Y le dieron un premio al CBG. Porque nunca se había dado ese premio por ser los estudiantes el equipo que mejor se portó. Yo decía, eso vale más que todo lo demás, esa integridad de la que hemos estado hablando. Avaricia y codicia, así brevemente, la codicia es un concepto más amplio. La avaricia, si mal no recuerdo, está más enfocada a lo que es el dinero, pero el pastor Rocha va a agregar algo. De orden, y luego le pasamos ahí para cerrar. Tiene que ver con la pregunta de Anibelka. La codicia es desear algo bueno de manera injusta, algo bueno. La avaricia, el dinero. Correcto. Es decir, la avaricia está enfocada en desear injustamente el dinero.
y acumularlo, más bien acumularlo de manera injusta. La codicia es desear algo bueno que el otro posee. Correcto. Como decía, la codicia es más amplia, la avaricia está más enfocada al deseo por el dinero, un deseo no bueno. Una persona más, ¿cómo es el nombre suyo, perdón? Dorgelis. A ver, cuando lo escuchaba me venía a la mente lo que dice la palabra, que dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Amén. Y creo que en nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios es todos los días y es testificar de la presencia de Dios no solo y de su compañía, no solo en el templo, es en el lugar donde trabajamos, donde Amén. vivimos, si vamos en un bus, donde quiera que estemos. Y a veces con nuestro comportamiento, sin emitir palabras, testificamos de Cristo que toca, que convence a los que nos están mirando. Y a veces no hay necesidad de hablar, pero es un convencimiento de que la vida cristiana no es solamente los domingos, es todos los días. Exacto, de vivir de manera, dice, cultivar la santidad en toda vuestra manera de vivir. No quisiera cerrar, vamos a darle ella me hizo así, un chin a la dire, vamos a darle este chancecito para cerrar. A la profe Eunice. Rapidito, otra forma de avaricia, y me voy a los estudiantes, es el plagio literario. Y Esa faltaba. ya ahí lo dejo, pero nada, ellos saben ya qué es, y como profesor hago mucho énfasis en eso. ¿Sabe lo que es el plagio, verdad? Cuando yo le tomo un trabajo a otro, no solamente un examen. A propósito, el Señor en su providencia nos ha dado una tecnología para detectar el plagio. De modo que no es justo. No deberíamos dejar de hacer plagio porque el profesor lo va a detectar. Deberíamos dejar de hacerlo porque sabemos que Dios está ahí, como decía la hermana. Bien, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque de una manera u otra hemos sentido que nuestros corazones han sido radiografiados en esta mañana. Hemos visto nuestra codicia, hemos visto nuestra avaricia, hemos visto, Señor, hasta un deseo injusto en ocasiones de obtener de una manera no apropiada. Y por eso, Señor, nosotros nos arrepentimos en polvo y silicio. Te pedimos perdón, oh Señor, por las veces que hemos robado. Y nosotros, oh Padre, al decir esto no queremos ni siquiera levantar nuestra cabeza. Pero lo hacemos, oh Señor, porque creemos lo que dice tu palabra, que Cristo murió entre dos ladrones como un malhechor, siendo Él justo, amante de la verdad, siendo Cristo aquel que se hizo pobre Él para hacernos ricos espiritualmente hablando, y murió por nosotros para llevar sobre sus hombros todos nuestros fracasos morales. Oh Padre, no tenemos palabras para expresar la gratitud, solamente te decimos gracias, oh Señor, por tu perdón, gracias por Cristo. Y te rogamos que si hay alguien aquí que ha sido convencido de pecado por tu Santo Espíritu, que tú le muestres ahora que Cristo es el remedio al problema del pecado, que en ti hay perdón para que tú seas reverenciado y que salga de aquí abrazando el señorío y la salvación de Cristo, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Receso.